Bueno, es un gran privilegio y de nuevo es un gran honor otorgado por Dios mismo y por cada uno de los pastores de esta hermosa congregación que hoy pueda estar parado aquí delante de ustedes para cumplir un solo propósito, que es que usted y yo en esta mañana podamos, número uno, saber, conocer y recibir la palabra, el mensaje específico que Dios quiere hablarnos en esta mañana a cada uno. ¿Por qué no oramos? Amado Dios, te damos gracias primeramente porque tu presencia está en este lugar, porque tú eres el autor de todo lo que vas a hacer, de todo lo que vas a hablar, de todo lo que vas a establecer en este momento, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias porque esta palabra pudo ministrar mi vida, esta palabra pudo traer crecimiento y bendición a mi corazón. Y de la misma forma te pido, Señor, que tú impartas eso a tu iglesia, como tú sabes hablar de forma específica e individual a cada corazón, que ninguno, Señor, quede sin tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es el deseo profundo del corazón de Dios que todos sus hijos, que cada uno de los que hoy estamos en este lugar, nosotros podamos conocerle a Él, podamos conocerle a Dios tal cual como es Dios y no como nosotros podemos imaginarlo. Es por eso que Dios nos ha entregado su preciosa palabra, porque a través de su palabra Él puede manifestarnos, Él puede expresarnos y Él puede explicarnos en detalles cómo es Él y quién es Él. Entonces, para dar inicio y para activar nuestra mente en el mensaje de hoy, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Es posible adorar a Dios sin que le conozcamos? ¿Es posible adorar a Dios sin conocerlo? Muchas personas dirán, no es posible. Por desgracia, queridos hermanos, tengo que decirles que sí es posible adorar a Dios aún sin conocerlo. Y la Biblia misma lo demuestra. Muchas veces, en medio de nuestra adoración, lastimosamente tengo que decirlo, pero muchas veces en medio de nuestra adoración no estamos adorando al Dios vivo y verdadero de las Escrituras. No estamos adorando al Dios verdadero de la Biblia, sino que estamos adorando a un Dios que le hemos creado en nuestra propia mente, de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a nuestra propia percepción de Dios en nuestros errados corazones. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios de la Biblia, no conocemos en profundidad al Dios de las Escrituras. Y por causa de esto, muchas personas, muchas veces, hemos creado falsos dioses dentro mismo de nosotros, dioses que nos entienden, nos aceptan tal cual sin incomodarnos en el más mínimo de nuestros pecados, nos aceptan tal cual como somos, con nuestras maldades, con nuestras rebeliones, con nuestros adulterios, y muchas veces le estamos adorando a este Dios. Pero permítame decirles, queridos hermanos, que este no es el Dios de las Escrituras. Entonces, ¿es posible adorar a Dios sin conocer con mayúscula al Dios verdadero? Sí, es posible. En el libro de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, nosotros encontramos que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Esta mujer estaba quitando agua del pozo. Y en medio de esa conversación surge un tema muy importante. Y la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres nos enseñaron que acá debemos adorar. Pero Jesús les dice, y ustedes, refiriéndose a Jesús, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén.
Y hay una respuesta muy interesante, que es nuestro tema de conversación, nuestro punto hoy en el estudio de la palabra. ¿Qué Jesús le dice? Vosotros, ustedes, adoran. Jesús estaba reconociendo que ellos adoraban. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Y nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, queridos hermanos, sí es posible poder adorar a Dios sin conocer quién es Dios. Amén, ¿están conmigo? Aleluya. Juan Calvino, uno de los reformistas principales y destacados de la iglesia del cristianismo, él dijo que el corazón del hombre es una fábrica constante de hacer ídolos. Vuelvo a decir, Juan Calvino, uno de los reformistas principales de la iglesia cristiana, dijo que el corazón humano es una fábrica constante de hacer ídolos, porque vos y yo pudiéramos estar adorando y sirviendo a Dios con toda nuestra emoción, con todas nuestras fuerzas, sin que necesariamente y principalmente sea el Dios de las Escrituras. Y dice la Biblia también que muchas personas que durante sus vidas creían que adoraban y servían a Dios en la tierra, muchas personas que sanaban en el nombre de Jesús, muchas personas que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, dice la Biblia que el Dios verdadero, Cristo Jesús, un día le va a mirar tristemente a la cara y que les va a decir, no te conozco, nunca te conocí, nunca os conocí. Y acá la palabra que Jesús está utilizando de no te conozco, esta palabra conocer en toda la Biblia está estrechamente ligada a la intimidad sexual que hay entre un hombre y una mujer. Por eso es que usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, que dice, y Adán conoció de conocer, Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y así de muchos otros personajes. Este es el nivel de conocimiento que se refiere Dios, que quiere que vos y yo tengamos con su palabra. La Biblia dice la comunión con su palabra. ¿Qué significa la comunión? La comunión es la común unión entre yo, Cristo y su palabra. Y no es el conocer de yo te conozco, porque muchas veces somos así con Dios. Dios, yo te conozco. Yo te conozco porque mi pastor me habla mucho de vos. Mis líderes me hablan mucho de vos. Otras personas me hablan de Dios. Yo te conozco, Dios. Y puede parecer chistoso eso, pero la verdad de todo es que muchas veces solamente ese es el tipo o ese es el nivel de relacionamiento que tenemos con Dios y que sabemos de Dios. Sabemos de Dios simplemente porque tenemos pastores que nos hablan de Dios. Sabemos quién es Dios porque tenemos líderes que nos hablan de Dios, pero que nosotros nunca le hemos experimentado y conocido. Y cuando nosotros leemos en el libro de Job, capítulo 1, los que quieren pueden ir a su Biblia conmigo. Cuando nosotros leemos el libro de Job, en el capítulo 1, y nos enfocamos en el versículo 21, donde Dios de una le quita todas las cosas a Job. ¿Qué hace Job? Job tiene una excelente y destacable actitud de adoración. Sobre esta actitud se han escrito poderosos sermones, donde Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremenda es esta actitud de adoración que tiene Job cuando Dios le quita todas las cosas de una vez. Pero déjenme decirles que hay algo muy interesante en esto. Aunque Job tenía una actitud correcta de adoración, admirable de adoración, aún así Job, sabiendo quién era Dios, aún así Job no conocía a Dios. Nosotros vemos esta actitud de adoración en el capítulo 1. Dios, todo es tuyo. Me diste todo y me quitaste todo. Yo te bendigo. La adoración de Job en el capítulo 1. Sin embargo, aún así, Job, aunque sabía quién era Dios, no conocía a Dios. Porque una cosa es saber y otra cosa es conocer. Y no fue sino recién en el capítulo 42, que pudieron ser meses, que pudieron ser años, nosotros no sabemos, pero recién en el capítulo 42, Job hace una declaración que a mí, como una persona que recibió a Cristo hace 26 años, me confronta. Porque Job sabía de Dios. Pero recién en el capítulo 42, Job dice, tanto tiempo hablaba lo que no entendía. Después de tanto tiempo de saber quién eras vos, hablaba lo que no entendía. Cantaba lo que no entendía. Servía y predicaba lo que no entendía. ¿Por qué? Porque de oídas siempre te había oído. Y aquí viene la declaración y la experiencia más maravillosa que Dios quiere que cada uno de sus hijos y de sus hijas tengan. Y después de decir, hablaba lo que no entendía, porque de oídas siempre te había oído, Job declara, mas ahora, recién ahora, después de cuántos años, mas ahora mis ojos te ven. Y no es que Job le estaba viendo a Dios, mas ahora mi mente te conoce, mas ahora mi corazón te conoce. Quiero que se haga esta pregunta esta mañana. ¿Usted sabe quién es Dios? Pero la pregunta es, ¿usted conoce a Dios? Porque usted puede ser un gran teólogo, un erudito aún de las escrituras, como lo era Nicodemo, un maestro sobre Israel, un doctor en la ley de Jehová. Sin embargo, no conocía a Dios. Y vos podés tener 25 años de cristiano, de haberle aceptado a Cristo, y toda tu vida te llenaste de sabiduría de Dios, pero nunca conociste y experimentaste ese Dios de quien te hablaron. Vos podés saber tanto en tu larga vida cristiana, pero aún así no conocerlo, porque no es lo mismo saber, vuelvo a decir esto, que conocer. Yo hace 22 años atrás sabía quién era Rosana. Rosana para mí era la chica más linda de la iglesia del centro familiar. Y yo sabía que ella era una intercesora, sabía que era una mujer de vigilia, pero no le conocía. Sabía quién era, pero no le conocía. Y Dios mío, después recién le conocí. Y después cuando fui novio conocí una parte de ella, y cuando fui su esposo pude conocerle plenamente en cuerpo, en alma y en espíritu, porque fui uno con ella. Y este es el nivel de conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén.
¿Por qué es tan importante conocer al Dios de las Escrituras? Porque nuestro conocimiento de Dios va a determinar si le estamos verdaderamente sirviendo al Dios de la Biblia o le estamos sirviendo a un Dios que nosotros le imaginamos, le creamos y le adaptamos a nuestra forma pecaminosa de vivir. Y aquí hay una llave muy poderosa que yo en esta mañana quiero que usted, número 1, comprenda, 2, la tome y 3, la aplique. Cuando usted más conoce y estudia la palabra de Dios y pasa tiempo en intimidad con ella, a usted le va a pasar solamente 2 cosas. Número 1, va a comprobar. La palabra comprobar significa con pruebas tangibles. Usted va a comprobar a Dios vivo, todopoderoso. Y usted va a experimentar que es algo superior a simplemente saber. Usted va a comprobar y va a experimentarle al Dios vivo y poderoso de las Escrituras. Voy a exponerlo de otra manera. Lo mucho o lo poco que vos sepas del Dios de la Escritura es lo que va a determinar la magnitud de la manifestación de Dios en tu vida. Decime qué tanto conoces al Dios de la Escritura y te voy a decir qué tanto se manifiesta ese Dios en tu vida. Porque el rango de conocimiento que yo tengo del Dios de la Escritura es lo que le da el espacio a Dios para que Él pueda obrar y manifestarse como el Dios de las Escrituras. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el Dios que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón es un Dios creado que se adaptó a nuestra forma de pecado. Y ese Dios no nos produce un ápice de resultado y de milagro. Y muchas veces nos sentimos defraudados con Dios sin saber que le tenemos a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Amén. Y uno de los aspectos de las características no es que posee Dios, sino que Dios es en esencia, y es algo que nosotros debemos conocer para afianzarnos en Él, es el atributo de su inmutabilidad. Decí conmigo, inmutabilidad. Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Inmutable significa inmodificable. Inmutable significa inalterable, que no se puede cambiar y que no sufre ninguna variación con el paso de los tiempos o las circunstancias. Dios, por ejemplo, es inmutable en su amor. ¿Qué significa que Dios es inmutable en su amor? Significa que Dios no puede amar más ni puede amar menos, porque Él es en esencia la plenitud del amor. Vos a lo mejor te casaste con tu cónyuge hace 15 o 20 o 30 años atrás, enamorado, apasionado, amándole muchísimo a tu cónyuge. Pero pasaron el tiempo, pasaron las circunstancias y tu amor cambió. Tu amor ya no es el mismo. ¿Qué le pasó a tu amor? Tu amor mutó. Tu amor sufrió un cambio. Y déjame decirte que el amor de Dios, en cambio, no es así. Su amor nunca cambia. Dios nunca dejó de amarte menos y nunca te amó más, porque Él siempre te amó de la misma forma, de principio a fin. Y eso es algo tremendo. Amén. Imagínense que Dios sea como nosotros. Hoy, pastor Dani Lu, yo te amo en el Señor. Pero de acá a 2 años, qué sé yo, me fallaste, no cumpliste alguna promesa y no, yo ya no cuento contigo. Imagínense que de esa forma sea el amor de Dios. Ya nadie estaría vivo. Sin embargo, el amor de Dios permanece. Dios también es inmutable en su santidad. ¿Qué significa que Dios es inmutable en su santidad? Que Él no puede ser menos santo y que tampoco puede ser más santo, porque al igual que el amor, Él es en esencia la plenitud de la santidad.
¿Y alguna vez se preguntaron por qué Dios es 3 veces santo? ¿Cuántos saben que Dios es 3 veces santo? Amén. ¿Escucharon que Dios es 3 veces santo? Ahora, ¿cuántos saben por qué es 3 veces santo? Y una de las explicaciones principales de por qué Dios es 3 veces santo es por esta sencilla razón. Porque Dios es santo en su forma de Padre, Dios es santo en su forma de Hijo y Dios es santo en su forma de Espíritu. Un solo Dios en 3 formas. Amén. Dios es inmutable en su poder. ¿Qué significa que Dios es inmutable en su poder? Significa que ese Dios que abrió las aguas, que abrió el mar para que su pueblo pase en medio de ella en seco, ese Dios que sanó al rey Ezequías de una enfermedad terminal y le alargó muchos años de vida, ese Dios que envió un ángel para que de una vez matara 185,000 soldados asirios que eran los enemigos del pueblo de Dios, ese Dios que hizo descender fuego del cielo y ese Dios que sostuvo por 40 años al pueblo de Israel en el desierto, dándole de comer y dándole de beber donde no había el más mínimo recurso para que una persona pudiera sobrevivir más de una semana. Ese mismo Dios nunca cambió. Ese mismo Dios nunca dejó su poder para el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento dice, no, yo ya no hago eso, porque su poder es inmutable y ese poder está presente para cada uno de los hijos de Dios. Amén. Dios es inmutable en su palabra. ¿Qué significa que Dios es inmutable en su palabra? Significa que la palabra de Dios, con el paso del tiempo y las generaciones, desde cuando fue creado el mundo hasta nuestro día de hoy, nunca cambió. Mateo 24:35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios dijo en la antigüedad, que era malo, en la modernidad sigue siendo malo. Lo que Dios dijo en la antigüedad, que era bueno, en la modernidad sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno siempre. No importa qué tanto cambie el mundo, Dios es inmutable en su palabra porque su palabra permanece para siempre. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, y voy a leerlo en la versión de TLA. Dice, yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto y una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Y esto es algo muy importante porque muchas veces nosotros decimos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y es muy lindo eso, porque estamos bajo la gracia para salvación, lo cual no significa que nosotros estemos sin ley. Porque la Biblia dice que cielo y tierra, refiriéndose al cielo que tenemos encima de nosotros y a la tierra que tenemos acá, cielo y tierra van a pasar, pero dice que ni una tilde, ninguna jota del libro de la ley va a quedar sin efecto. Y yo siempre digo esto, y hemos hablado también con el pastor Javier Vera. La mujer adúltera fue hallada en el mismo acto de adulterio y le trajeron a Jesús. Y Jesús aplicó la gracia porque dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y todos los demás posiblemente eran más pecadoras que la mujer. Y todos arrojaron su piedra y se fueron. La gracia le otorgó gratuitamente a la mujer. Pero si ya no hubiese ley, Cristo no le hubiese dicho a la mujer, vete y no peques más.
Porque lo único que te puede manifestar el pecado, ¿saben qué es? La ley. Cuando vos tenés una ley y quebrantaste la ley, sabes que pecaste. Para eso está la ley, para demostrarte que vos infringís la ley de Dios. Y por ahí también dice, no, es que Dios clavó la ley por la cruz. Mentira, Dios no clavó ninguna ley en la cruz. La Biblia dice que Él clavó el acta que te era contrario. ¿Y qué es el acta que te era contrario? Vos te fuiste, la atropellaste sin querer o al propósito a una persona. ¿Qué se labró en la comisaría? Se labró un acta. Y en el acta se labra que vos sos culpable. El único que te puede quitar de cana es tu abogado. Entonces ahí aparece Jesús y dice, ¿cuánto es la infracción o cuánto es lo que se debe pagar para dejarle libre y que no vaya a la cárcel? Y ahí el juez le dice, esto se paga con esto, con esto. Y Jesús viene y paga tu culpa. ¿Y qué hace? El acta que a vos te era contrario, que se labró por tu infracción, dice Jesús, paz, quita. Y dice, yo pagué. Pero la ley sigue. O si no después, si no existe la ley, o si no después te vas a poder ir a chocarla a quien quieras y nunca te vas a ir preso. Entonces es importante entender que la ley a nosotros no nos va a salvar. Nos salva la gracia. Pero la ley, que en realidad la palabra Torah significa instrucción. En la traducción de la Reina Valera aparece ley, pero si usted estudia en los versos hebreos, en realidad dice Torah. Y Torah no es su traducción precisamente ley, es instrucción. ¿Y qué son las instrucciones? Son los parámetros que Dios establece para que uno no pase, porque allí va a hallar bendición. Y otra de las cosas que también he escuchado que los cristianos dicen es que Dios ya anuló toda la ley y resumió solamente en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, y en eso termino. Yo no necesito cumplir la ley. Tampoco Cristo enseñó eso. Lo que Cristo dijo es, las 613 leyes que fueron diseñadas por Dios, el concepto del diseño se basó en el amor al prójimo y en el amor a Dios. Y es notable porque cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué pasa? Yo recibo al Espíritu Santo, automáticamente no quiero ofenderle a Dios, automáticamente yo no quiero hacerle daño a mi hermano, no quiero mirar la esposa de mi hermano porque el Espíritu Santo me hace sentir mal. No quiero joderle a mi hermano cuando se olvidó su billetera y le pude quitar un 100,000. ¿Por qué? Porque sé que es hijo de Dios y el Espíritu Santo me hace sentir mal. Y hay una profecía muy interesante que Dios cumple y dice que en los postreros tiempos Él ya no iba a escribir sus leyes en tablas de piedra. ¿En dónde iba a escribir? En la tabla del corazón. Y yo quiero decirte, por si no sabías, todas esas 613 leyes están implícitamente escritas dentro de tu corazón. Por eso es que no querés dañar a tu prójimo, no querés ofender a Dios y ni siquiera le querés hacer daño a tu enemigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la ley escrita, está ahora dentro tuyo. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y hablando de las cosas que pasan y cambian, nosotros estamos viviendo verdaderamente en un mundo y en una generación donde todas las cosas están cambiando muy bruscamente. Desde la aparición del Internet, todas las culturas en el mundo han cambiado. El Internet en la sociedad aceleró en todos los sentidos el cambio en la moral, el cambio en la ética, el cambio en las sanas costumbres, el cambio en las buenas tradiciones que siempre guardaba cada país, cada nación. Y supuestamente el Internet apareció para conectar más a las personas. Sin embargo, hoy día el Internet es el factor que más separa a las personas. El Internet se instaló en tu dormitorio,
en el dormitorio de tu matrimonio, el internet se instaló en tu mesa de comedor. El internet hoy separan matrimonios, separan a los padres de los hijos. Las filosofías también fueron cambiando con la aparición del internet. Las filosofías fueron abandonando posturas para adoptar nuevas posturas. La ideología de género, por ejemplo, que es la agenda del día, de todos los días. La ideología de género, la identidad sexual, ha cambiado bruscamente con el pleno apoyo de la psicología y la psiquiatría vanguardista progres. Había un predicador famoso que le estaba escuchando yo la vez pasada, ya un predicador de la tercera edad, y él estaba diciendo que tiene una nietecita de 4 años. Y dice que esta nietecita de 4 años recién comenzaba a ir al kindergarten, al jardín de infantes. Y un día viene la nietecita con el rostro apesadumbrado y viene preocupada y le dice a su abuelo: abuelo, te quiero hacer una pregunta. Y tenía vergüenza, así. Y le dice a su abuelo: sí, ¿qué pasa? Y le dice: ¿yo qué soy? 4 años. Y le dice a su abuelo: ¿qué significa yo qué soy? Y yo quiero saber si soy niña o soy niño. Una niña de 4 años. Y su abuelo le dice: por supuesto que sos una niña. ¿De dónde nació esa pregunta? Y le dice: es que mi profesora, cuando yo entré en el aula, me preguntó qué era yo, si era niña o era niño. Qué terrible cómo el mundo ha cambiado. ¿Qué podemos decir de la revolución sexual del 70? Que fue un movimiento fuerte que vino a cambiar la conducta sexual tradicional en Occidente. Quedó atrás. Era un escándalo en aquel tiempo, pero se quedó atrás. La vez pasada estaba escuchando una noticia de que en España se están habilitando plazas públicas para que las personas puedan ir a tener relaciones sexuales delante de todos. Qué cambiado está este mundo. Entonces la sociedad, en cuanto a lo que es conocimiento, lo que es moda, lo que es valor, lo que es filosofía, ideología, están cambiando bruscamente, pero están cambiando para mal. Y hay un cambio social brusco en todo el mundo que está siendo impulsado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y casi ningún país se salva, porque es una agenda global del enemigo. Y Satanás no solamente está apuntando a la sociedad, sino que Satanás también está apuntando a la misma iglesia de Cristo. ¿Qué cosas está apuntando? Está proponiendo cambios, está metiendo presión para que nosotros abandonemos nuestros principios, para que nosotros abandonemos el evangelio que Cristo nos envió a predicar y a guardar. Y esto es un gran problema para Satanás y un gran desafío para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos a un Dios que no cambia en tiempos cambiantes. Nuestro Dios es el Dios incambiante en tiempos cambiantes. Pero hay algunas personas que dicen: no, Dios ya no es como antes. Anteriormente vos pecabas y apedreado y muerto, fulminado. Y normalmente las personas que dicen que Dios ya no es como antes son personas que están viviendo activamente en pecado. Ahora, ¿por qué dicen que Dios ya no es como antes? Porque ellos juzgan y creen que Dios cambió y terminó aceptando el pecado de la generación en que estamos porque no recibieron aún una condenación, no recibieron aún los justos juicios de Dios. ¿Por qué no recibieron? Porque Dios es misericordia y gracia también. Pero el hecho de que todavía no hayas sido castigado por tu pecado, no te vayas a engañar, no significa que Dios aceptó el pecado. Solamente se está postergando tu castigo para el día de la ira, dice el Señor.
Y este pensamiento, yo les digo, vemos todos los días. Qué triste que hay personas, a mí me toca, y mi esposa sabe, hay personas que vienen y te refriegan en la cara que pecaron y que Dios no les hizo nada. Yo le conocí a una persona que estaba activamente en pecado y que mucho tiempo le prediqué, y después de casi un año y medio después de la pandemia nos encontramos y me dice, vos sabés que pasé la pandemia, mira, estoy viva, no me pasó nada. Y yo le dije todavía, pero no vayas a creer que Dios cambió ni te acepta como sos vos, porque ese no es el Dios de las Escrituras. Entonces, esta misma mala interpretación ocurría con el pueblo de Israel. En Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer un poco qué dice. Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Tenemos todos? Dice, porque yo soy Jehová. ¿Qué dice? Porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos a leer todo junto esto. Malaquías 3, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre. Dale, decimos así. Porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en otras versiones dice exterminados. Dios le dijo esto al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba pecando terriblemente contra Dios. Y el pueblo decía, estamos tranquilos, no pasa nada, todo sigue igual. ¿Cuántas veces muchos de nosotros tuvimos esa percepción cuando pecaron? No, no me va a pasar nada. Entre paréntesis, yo no debiera de estar en este lugar predicando. Fui un gran pecador. Y les digo, fui más pecador después de conocer a Cristo que antes de conocer a Cristo. Les digo, no debiera de estar en este lugar. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios misericordioso y grande, porque ya no estuviera aquí hoy. Entonces este era el pensamiento del pueblo de Israel. Estoy pecando y no pasa nada. Yo les puedo testificar como pecador que cada cosa que hice, tuve una factura que no pude pagar. Y el pecado no perdona. Dios te perdona, pero el pecado no. ¿Ustedes se recuerdan los dos ladrones que estaban al lado de Jesús? Uno no se arrepintió y el otro se arrepintió. Sinceramente, estaba llorando ahí y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta es, ¿le bajó Cristo al ladrón de la cruz porque le perdonó? ¿No le bajó? Eso nos tiene que dar la enseñanza de que Dios te va a perdonar, pero el pecado vas a pagar y el pecado se paga con muerte. Porque por ahí hay muchas personas que dicen, yo voy a pecar y después me voy a arrepentir. Y Dios dice, ¿qué problema hay? Yo te voy a perdonar, pero el pecado te va a facturar y cuanto más retardas tu vuelta al camino, más caro y más difícil va a ser. Y muchas personas ya no están aquí, están en el cementerio, murieron en sus delitos y sus pecados, porque el pecado no perdona. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos que abusar de la gracia y de la misericordia de Dios. Yo, cuando era director de alabanza de la iglesia del Centro Familiar de San Lorenzo, era una persona que en parte de mi ministerio estuve en pecado. Y para resumirles, cometí gravísimos pecados. Y dentro de mi equipo había un muchacho que se llamaba Jorge Areco. Él era el bajista de ese ministerio.
Y este muchacho tenía una hermosa familia, tenía una esposa muy bella, tenía 2 hijos así en escalerita de 4 y 5 años. Hermoso matrimonio. Y ellos servían a Dios en la alabanza. Y hemos ministrado mucho tiempo en los miércoles en CFA España. Ahí está aquí que también le conoce. Pero un día este muchacho se apartó. Y yo les digo, se apartó brevemente porque ni se compara así lo apartado que yo estuve del Señor. Se apartó brevemente, queriendo hacer une con flecha con los pecadores. Me dice, che Humberto, había sido que pega al mundo, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? Y porque ando farreando en las discotecas. Él iba mucho a la discoteca Dylan. ¿Cuántos conocen Dylan? No me vayan a decir. Mejor. Y él me dice, pega había sido el mundo, porque hay muchas mujeres muy hermosas. Y yo me quedé callado porque supe que quiso encontrar un espacio en mi vida de pecado. Pero me recuerdo esa conversación y fue la última vez que conversé con él. Y a él le pasó algo que dice la Biblia, creo que Pablo dice, quedó encandilado por el pecado. Y él tenía una esposa que estuvieron como 1 año y medio separados y la mujer día y noche lloraba por su marido en CFA. A mí me consta, hoy día es locutora de una radio, de Radio Amor, y pedía para que Dios le traiga de vuelta a su marido y oraba con sus pequeños hijos. Y un día este hombre volvió a su casa y le dijo, la esposa pensó que volvió porque se reconcilió con Dios y le dijo, no, yo quiero venir a vivir nomás acá, pero quiero decirte que nunca voy a poder cambiar porque demasiado me gusta esto. ¿Y saben qué pasó? Su esposa le recibió. Tuvo un tiempo, yo diría, de compartir para despedirse de sus hijos que él no sabía. Y un día estaba en Dylan. ¿Y cómo es Dios? ¿Cuántos le conocen a Walter, el baterista? Walter estaba haciendo un trabajo. No es que Walter estaba en Dylan, él estaba haciendo un trabajo en esa zona y le encuentra a Jorge Areco así, comprando lomito. Y le dice Walter, che viejo, porque Walter también era compañero de alabanza del CFA, le dice, déjame llevarte a tu casa, está demasiado mal. Ese fue el ángel que envió Dios, el último ángel que envió Dios. Y le dijo Jorge Areco, le dijo, no, demasiado muchas chicas lindas, ay no, la farra va a continuar después. Y le insistió y dice que se fue y Walter le siguió porque estaba muy mal. Y le siguió al baño y dice que apenas podía atajarse. Y dice que habían unas personas que le querían pegar porque mientras estaba haciendo pipí, vamos a hacer que suene suave, se recostó por otra persona y le iban a pegar. Entonces Walter le defendió y le dijo, vamos de acá. Y él le volvió a decir, no, yo me quedo, mis socios me van a llevar después. Esa noche Jorge Areco salió en su camioneta. Son cosas que a mí me impactan, yo le estoy contando experiencias que a mí me han quebrado. Toda su familia era cristiana y dice que la hermanita, tenía una hermanita de 6 años, tuvo un sueño esa madrugada y dijo que vio que en su sueño la camioneta de su hermano, era una camioneta antigua, tenía por el capó que en paz descanse. Dice que ya se levantaron a orar, a interceder. Y esa noche salió Jorge Areco y la camioneta que iba el conductor, iba él al lado, iban 3 chicas atrás y perdieron el control y cayeron en el puentecito ahí que está en San Lorenzo, cerca de Iberá. Y la camioneta cayó de punta y él tenía el cinturón de seguridad y no pudo quitarse y murió ahogado.
Y Dios quiso salvarle, me consta. Tenía gente que oraba por él. Pero él se jugó por el pecado. Y a mí me quebró profundamente y dejé de conocerle en todo sentido a Dios, porque yo dije, esta persona pecó tan poco en comparación a Dios, a mí, pero ya no está y yo sigo vivo. Y entendí que la misericordia de Dios no es igual para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir, yo voy a hacer esto porque hizo fulano y le va a ir mejor. Y créanme, me sentí culpable, porque él sabía que yo era pecador y posiblemente alguna vez dijo, si a él le fue bien y no le pasó nada, a mí qué me va a pasar. Y le pasó. Entonces el pecado te factura, porque Dios, que es inmutable en su amor, también es inmutable en sus justos juicios. También es inmutable en su santidad. Y que Dios te ame mucho a vos y que diga su palabra que su misericordia se renueva todos los días, Él no va a permitir que su santidad se vea afectado. Y Él también es fuego purificador. Entonces Dios es inmutable en su amor, pero también Dios es inmutable, sin abandonar su amor, es inmutable en sus justos juicios. Termino con esto. Estamos viviendo en tiempos de mucho cambio, en un mundo cambiante muy bruscamente, pero nosotros le servimos a un Dios incambiante. Y como hijos de Dios tampoco no podemos cambiar. Tampoco no podemos abandonar y dejar atrás el principio. Esta es la generación más que nunca donde nosotros debemos brillar en un mundo de tanta oscuridad. No negociar los principios, porque somos el último remanente posiblemente. Y nosotros estamos viviendo en los tiempos difíciles y usted y yo necesitamos definirnos en nuestras vidas. ¿Qué tipo de vida queremos vivir? Como decía el pastor Emilio Abreu, comprometidos con Dios, con el Dios de las Escrituras, o en concubinato con Dios. La mala noticia para muchos es que Dios no tiene concubina. Dios tiene una esposa que se casa con Él y se casa con su palabra. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? ¿Cuántos recibieron el mensaje de lo que Dios quiso hablar? Tenemos que abandonar el Dios de nuestra imaginación y tenemos que comenzar a buscar al Dios de la Biblia y a conocer al Dios de la Biblia. Cuando vos le conozcas al Dios de la Biblia, te vas a dar cuenta que no es solamente una religión el lugar donde estás, sino que te vas a dar cuenta que tenés la efectividad del Dios vivo y poderoso de las Escrituras. Y el desafío de esta mañana, que es abandonar ese falso Dios que no nos conmueve nuestro pecado, abandonar ese falso Dios que no nos conmueve nuestros delitos, que nos dice tranquilo, seguí nomás así, y cambiar por el Dios de las Escrituras, un Dios santo que dice, sed santos, porque yo soy santo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana nosotros te damos gracias porque esta palabra trae una transformación radical a nuestra mente, a la corteza de nuestro corazón. Ayúdanos a buscar de ti en intimidad, en tu palabra. Revélate a nosotros como el Dios vivo y verdadero de las Escrituras que nunca ha cambiado. Y permítenos, Señor, ser personas que experimenten el mismo poder que experimentaron los antiguos, porque tal vez la generación cambió, pero tú sigues siendo el mismo. Y en esta mañana tu poder está aquí para transformar nuestras vidas.